Muchísimas gracias. ¿Cómo están a todos? Les damos una muy cordial bienvenida. Es para nosotros una alegría volver nuevamente con los cursos y eventos académicos que siempre le ha gustado al INSIP fomentar. Hoy tenemos el gran honor de contar con nada más y nada menos que el doctor Uriel Terán de Anderas, fiscal superior de acá, de Arequipa, una magnífica persona que siempre ha dicho sí al INSIP, sí al Instituto Zaffaroni, para poder compartir con todos nosotros sus conocimientos, su experiencia, su expertise y, por supuesto, ayudarnos a conocer un poco más de todo el ámbito jurídico como operadores de justicia. El día de hoy nos trae a colación un tema sumamente importante y que va a ser de seguro muy provechoso para todos y cada uno de ustedes, y se trata de la justificación externa de la premisa normativa y los problemas que se pueden hallar alrededor de este interesante tema. Voy a presentar, entenderán que hablar del currículum del doctor Uriel Terán de Anderas significaría pasarme todo el día en presentarlo, no le daría el espacio para que nos pueda enseñar. Pero voy a hablar de algunas breves premisas de su currículum vitae. Como bien saben, el doctor Uriel pues, es actualmente fiscal superior de la Fiscalía Superior Penal de Arequipa. Él ha estado en este cargo durante muchísimos años, desde el año 2015. Ha sido también jefe de la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Arequipa, ha sido fiscal superior mixto, presidente de la Comisión Distrital Descentralizada de Control Interno, juez especializado además en lo civil, juez especializado en lo laboral. Imaginen las ramas del derecho, pues él las conoce por todos lados. Además, es asociado de la Academia de la Magistratura en entidades públicas y ha dictado diversos cursos de capacitación para el ascenso, tanto para fiscales como para jueces, a lo largo de pues, este vasto tiempo que él tiene como abogado. Tiene además experiencia en investigación jurídica, ha emitido diferentes artículos, reflexiones, críticas sobre el ser, el deber ser, la razón y la acción en juicios morales del agente moral. Y bueno, como entenderán, pues él siempre está a la vanguardia, especializándose y actualizándose, y por ello, pues es un gran honor contar con su presencia el día de hoy. Doctor Uriel, qué alegría presentarlo. Gracias siempre por darnos el sí. Pues lo dejo en el uso de la palabra y estamos ansiosos de escucharlo. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo es en el tiempo poder encontrar a amigos como Milagritos? Milagros que yo le he conocido hace muchos años atrás, mejor no digo cuántos años, y me da mucho gusto que ahora esté tomando la posta de lo que nosotros hemos hecho hace años con lo que es la docencia y la cátedra y las exposiciones. Creo que la capacitación es lo más importante que podemos hacer en todo esto. Gracias por tu presentación, gracias por la invitación, tanto de Celis Mendoza, que es un cordial amigo siempre, y también a nuestra querida Milagro Sierra, que además está ya, sé muy bien de docente, así que me da mucha satisfacción que estemos a estos niveles de vida, porque no hay mejor resultado dentro de todo esto, la docencia, ¿no? Y la docencia nos hace no solamente enseñar, sino y fundamentalmente aprender. Yo casi todos los días tengo que aprender, aprender, aprender y aprendo también de las lecciones y de las exposiciones de otros autores. Así que me da mucho gusto poder estar con ustedes en esta ocasión. Muy bien. Eh, Vamos a pasar a presentar unas diapositivas para más o menos seguir el curso de lo que queremos nosotros hacer en esta ocasión. A ver.
quiero, listo. Ahora sí, el problema es con esto que quiero que se... Ya está. Muy bien, entonces entramos en cuestión para poder llegar a hablar sobre la justificación externa. Vamos a ir moviéndonos en diferentes estratos. Yo tengo dos escenarios importantes para desarrollar todo esto. Un escenario para mí es la filosofía del derecho. No podemos dejar de lado para poder tocar esto que es tan técnico y que es tan metodológico como es la justificación interna, la justificación externa dentro de la argumentación jurídica, pero creo que lo más interesante de todo esto es la primera parte, por lo menos para mí es importante, porque ¿a dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Cómo quisiéramos nosotros exponer nuestras exposiciones? Está desde el punto de vista de cómo nosotros estructuramos nuestra concepción desde el punto de vista filosófico en nuestras propias vidas. Todos los profesionales en el derecho debemos de conocer y debemos estar atentos a los últimos cambios en la filosofía del derecho para podernos dar cuenta cuán importante es estar en una concepción o estar en otra concepción, porque será en base a ese tipo de concepción que nosotros vamos a resolver los problemas de la justificación interna y de la justificación externa, es decir, de la argumentación, es decir, de la motivación, ¿no? Que es lo más importante que está plasmado en la propia Constitución Política del Estado, artículo 139.5. Muy bien, vamos a empezar entonces. Quiero hacerles una introducción, me parece que esta introducción es importante para que nosotros podamos entrar en una suerte de qué está pasando dentro de esto que finalmente va a ser la justificación externa. Fijémonos primero, nosotros hemos estado en un estado legal de derecho y felizmente hemos pasado a un estado constitucional de derecho. Por supuesto, hay algunos que todavía se han quedado en el estado legal de derecho y quieren quedarse en ese estado legal de derecho, como son los positivistas. El positivismo está repugnando siempre un estado legal de derecho, es decir, de la mera aplicación de la norma, que en este caso, a partir, norma le llamaba Kelsen, pero ya felizmente desde Herbert Hart, él cuando habla de las reglas primarias y de las reglas secundarias, entonces llega a distinguirse entre lo que vendría a ser una norma que contiene más cosas que solamente la regla. Entonces, nosotros podemos decir que ese estado legal de derecho está plasmado por reglas, que lo único que quieren ellos es establecer que todo el conjunto, el sistema jurídico de un país está solamente imbuido de reglas. Pero ese es el estado legal de derecho. Primero empezó bien porque efectivamente con la exégesis, el problema que nosotros teníamos era que antes, como los monarcas levantaban el dedo o lo bajaban, entonces era importante que nosotros podamos llegar a entender que no podíamos hacer justicia de esa manera. O como en la Santa Inquisición que hizo muchas torturas para sacar, entre comillas, la verdad a las personas. Y entonces es importante para todo este cuestionamiento que nosotros teníamos que necesariamente establecer algunos tipos o formas diferentes. Entonces, en el siglo XIX, cuando se mueve mejor, claro, en el siglo XVIII, con toda la modernidad y además la ilustración con Rousseau, Montesquieu, etcétera, tenemos ya elementos que nos llevan a pensar no solamente en que debemos de hablar o reclamar sobre los problemas sobre los derechos humanos, sino fundamentalmente en cómo positivizarlos. Pero una vez positivizados, entonces el hombre se vuelve, o el abogado y el juez en todo caso, se vuelve boca de la ley.
Pero era una situación interesante en ese momento que se convierta en boca de la ley, porque si no entrábamos nosotros hacia las reglas, simple y llanamente no podíamos nosotros comprender de que ya no funcionaba eso de levantar el dedo o bajar el dedo, sino que más bien acá teníamos que hacer una suerte de silogismo jurídico que, como todos ustedes saben, está contenido por una premisa mayor, normativa, una premisa menor factual y una conclusión normativa que viene de ser la decisión. Entonces, desde ese punto de vista, decimos, si bien es cierto que él se camina un poco más allá, porque efectivamente no solamente va a ser el silogismo jurídico como parte de todo el desarrollo que externa, entonces que él se por lo menos ya entra dentro de estos niveles de justificación externa, pero con niveles diferentes a los que hoy día comprendemos. Ahora bien, pero hay un pospositivismo, y ese pospositivismo está diciéndonos a nosotros, señores, estamos en un Estado constitucional de derecho. Es decir, todo lo que nosotros tenemos, lo que estamos construyendo y dentro de ellas construimos normas, pero las normas en este caso ya no son solamente reglas, sino que también son principios y son también valores. Y lo importante de esas reglas, principios y valores a las que finalmente le llamamos normas, son las que van a constituir el Estado constitucional de derecho. El Estado constitucional de derecho, como veía ayer o leía respecto de lo que viene a ser la motivación de las resoluciones, es sin duda lo más importante para que nosotros no podamos cometer arbitrariedades. En estos últimos tiempos hemos visto una serie de arbitrariedades que se cometen no solamente por el Poder Judicial, sino se están cometiendo ese tipo de arbitrariedades a nivel del Congreso, a nivel de la Junta Nacional de Justicia, a nivel del Tribunal Constitucional, es decir, estamos en crisis, estamos en una crisis que tenemos que reconocerla, pero que sin embargo tenemos que levantarnos y para levantarnos entonces es importante que nosotros tengamos que prepararnos hoy en día para que justamente le demos otra connotación más importante a lo que significa para nosotros un Estado constitucional de derecho. Ese Estado constitucional de derecho justamente como quiere que nuestras resoluciones, o mejor dicho, nuestras decisiones, porque también nosotros hacemos disposiciones y hacemos requerimientos, y los jueces hacen resoluciones. Sin embargo, estas decisiones finalmente deben ser debidamente motivadas. Pero, ¿cómo motivar? Miren, desde un punto de vista positivista a motivar desde un punto de vista pospositivista. Entonces, el positivismo nos habla solamente de reglas. ¿Qué son las reglas? Las reglas son aquellas que son todo o nada. Es decir, que si yo establezco, por ejemplo, cuántos días tengo para apelar y me dicen para apelar un auto, usted tiene solamente 3 días, yo tengo que hacerlo dentro de esos 3 días. Lo interesante es, aplico mi silogismo, es decir, la subsolución o deducción silogística, y una vez que aplico eso, simplemente digo, el artículo tal dice que dentro del plazo de 3 días yo puedo hacer tal cosa. El señor tal, dentro del plazo de 3 días, ha interpuesto efectivamente la apelación sobre el auto tal. Por lo tanto, se le concede dicha apelación. Entonces, nos damos cuenta que se quedó muy atrás ese problema porque efectivamente, como vamos a ver ahora, cuando hagamos justificación externa, el problema mayor está en que cómo nos quedamos entre unos y otros y qué es lo que queremos en el fondo dentro de esta relación. Ahora bien, entonces, pero hay una tercera posición que Susana Pozzolo introduce, pero lo introduce, digamos, arbitrariamente, de la cual se enoja y además escribe, tiene que hacer un artículo el mismo Manuel Atienza, donde critica a ese neoconstitucionalismo al cual le es tildado a los expositores de esta corriente,
entre ellos Ronald Dworkin, Carlos Santiago Nino, Robert Alexi, Neil McCormick, Manuel Atienza. Es decir, a todos ellos, Susana Pozzolo les dice, ellos son los neoconstitucionalistas. Y me parece interesante lo que dice, por ejemplo, Manuel Atienza, al negarle ese nuevo constitucionalismo, le dice, pero que antes había la concepción constitucionalista, para que hablemos hoy en día de una noción neoconstitucionalista. Los neoconstitucionalistas sí hay, pero son aquellos que creen solamente en principios. Ya no en reglas. O sea, no es como el pospositivismo que cree en reglas y principios y valores, sino que solamente creen en principios. Ahí, por ejemplo, tenemos a dos expositores, uno en España, Alfonso García Figueroa, y otro en México como Miguel Carbonell. Pero ya vemos que la situación de solamente hablar de principios implica una situación diferente. Cuando hablamos de reglas, hablamos de su función. Cuando hablamos de principios, hablamos de ponderación o de test de proporcionalidad, la aplicación del test de proporcionalidad. Entonces, y cuando hablamos de valores, es hablar de justificación externa, que es otro de los elementos importantes que nosotros podemos utilizar para hacer justificación externa. Pues bien, la diferencia está entre lo que para un positivismo como Kelsen, como Herbert Hart, como Raz, Joseph Raz, Luis Ferrayoli, García Amado, etcétera, ellos, por ejemplo, establecen que no hablamos nosotros de casos fáciles y de casos difíciles, dice. Hablamos de casos regulados y de casos no regulados. Sí, pues, pero ¿qué hacemos frente a los casos no regulados? Los casos no regulados son aquellos que traen ambigüedades, traen vaguedades, traen antinomias, traen lagunas, lagunas normativas, lagunas axiológicas, lagunas de reconocimiento, etcétera, etcétera. ¿No? Pero ellos dicen, bueno, la única solución es que a los casos no regulados nosotros tenemos que darle la discrecionalidad. El juez tiene la discrecionalidad de resolver sus problemas desde ese punto de vista. Tiene su independencia de criterio y tiene los materiales jurídicos para resolver en uno u otro sentido. El problema que se presenta en la discrecionalidad es que el juez, cuando vaya a hacer discrecionalmente ese trabajo, va a suceder que más o menos en el mismo tipo de casos, tipo Ana Estrada, unos resuelvan pensando en que efectivamente hay que darle la razón a Ana Estrada y otros que digan que no, ¿no? Entonces, claro, esa es su discrecionalidad para ellos. Pero si nosotros aplicamos desde el punto de vista de la ponderación y el test de proporcionalidad, entonces ahí todos podemos caer en la misma regla porque estamos utilizando una regla para poder establecer esos niveles donde colisionan principios. No es que ya nos metemos con reglas, con las reglas solamente se subsumen, con los principios se colisionan los principios y como dice Robert Alexi, los principios son máximas de optimización. Es decir, que lo que nosotros queremos es en un momento, cuando utilizamos el test de proporcionalidad, que en ese test de proporcionalidad nosotros tengamos que pasar por los tres principios o los subprincipios, no siempre, porque podríamos quedarnos en el primer subprincipio si no pasa este elemento como parte del razonamiento que nosotros hacemos dentro del test de proporcionalidad. Entonces ahí tenemos el subprincipio de adecuación, el subprincipio de necesidad y el subprincipio proporcionalidad propiamente dicha o ponderación. Entonces, llegar a esos niveles es justamente analizar esos casos a los que en los supuestos de las concepciones postpositivistas les llamarían casos difíciles, ¿no? A los casos fáciles siempre se le aplica la regla y esas reglas son las que nosotros utilizamos como operadores de justicia, por ejemplo, CELIS o el 95% de nuestros casos.
que pueden ser algo complejos por tal o cual situación, con la cantidad de agraviados o de la cantidad de imputados, por ejemplo, en el caso penal, pero eso no significa que casos difíciles, como vamos a ver más adelante, es algo diferente a lo que se propone en ese sentido. Ahora bien, entonces, desde ese punto de vista, tenemos que, más bien en el caso del neoconstitucionalismo, que creo que ya no lo voy a poner como parte de eso, porque siempre lo dejo de lado, también hablan de casos difíciles y de casos trágicos, ¿no? Ahora, entre un caso difícil y un caso trágico, el caso difícil se soluciona y la solución está bien. En el caso trágico, no. Siempre va a quedar un resquicio de que la solución que le dimos, sin embargo, puede quedar en una situación en el limbo de que siempre se pueda reclamar por otro tipo de solución, ¿no? Entonces, estamos hablando, por ejemplo, del aborto, donde es una vida contra otra vida, donde efectivamente si decidimos por el aborto, entonces hay una vida de que hemos dejado de lado, pero queda ese resquicio, ¿no? No se imaginen en la situación esa de que posiblemente si hubiésemos mantenido a esa persona, de repente sea el próximo científico más importante del mundo, pero fatalmente tomamos ese decisión. Solamente a las situaciones que tienen que ver, ambigüedades, antinomias, lagunas, etcétera, etcétera, como ya voy repitiendo, ¿no? Entonces acá uno utiliza a los positivistas la discrecionalidad, los positivistas utilizan el test de proporcionalidad, o sea, le dan razones argumentativas para poder llegar a una solución. Igualmente el neoconstitucionalismo, sino que el neoconstitucionalismo se quedaría corto porque no todos los problemas que se nos presentan a diario en nuestro quehacer operativo, por ejemplo, a nivel del Poder Judicial y del Ministerio Público, bueno, los jueces no todos los días ponderan, solamente se ponderan en casos difíciles y más aún, los que ponderan más son los de los juzgados constitucionales, pero no los juzgados civiles o de familia. Aunque, y ese es un reclamo importante que tenemos que hacer, es que yo digo, estamos nosotros en un Estado constitucional de derecho que debemos asemejar a más o menos tener nosotros a veces una mezcla condensada. Y esa leche condensada se ha impregnado de todas esas frutas o ha impregnado todas esas frutas. El Estado constitucional de derecho es lo mismo. Derecho implica que nosotros impregnamos a todas las ramas, sea civil, laboral, penal, contencioso administrativo, etcétera, todas ellas están ya plagadas de este nivel de constitucionalismo. O sea que cuando tenemos que hacer nosotros o tomar una decisión, primero tenemos que darnos cuenta qué dice nuestra constitución en base a los derechos fundamentales y qué es lo que nosotros tenemos en colisión a veces entre derechos fundamentales para finalmente dar una solución a través de un test de proporcionalidad, si es que el caso amerita, que generalmente son cuando se dan casos difíciles, ¿no? Ahora bien, fatalmente el juez positivista es un juez aplicador, aplica simplemente a través del silogismo, aplica la norma. El postpositivista más bien es un juez creador, no solamente aplicador, aplica las reglas cuando son solamente reglas, pero cuando se trata de principios, entonces tiene que crear nuevas normas. Se han creado varias normas, una de ellas, por ejemplo, es cuando se ha dado el principio la colisión entre dos principios, el principio de libertad de expresión y el principio de derecho a la intimidad. Entonces, se ha llegado a establecer una regla a través del test de proporcionalidad, donde ya la jurisprudencia no solamente internacional, sino también la nacional, el Tribunal Constitucional, han establecido claramente de que efectivamente
Si se trata de un interés, y es una regla, si se trata de interés público, entonces prima el principio de libertad de expresión. Pero si nada tiene que ver ese tipo de caso con la vida pública, sino con la vida privada de las personas, ahí prevalece más bien el principio de intimidad. Por lo tanto, meternos nosotros como hace cierta señora en los medios de comunicación, ¿no? En la intimidad de las otras personas y tienen una serie de adeptos, eso creo que es una de las situaciones que a nadie le interesa y que no debe interesar, ¿no? Es más, creo y recomiendo que más bien dejemos de lado ese tipo de programas de estar bien y asusando para que siga teniendo rating y por lo tanto siga en vigencia, porque lo que nos interesa a nosotros es saber sobre la vida pública, pero no la vida privada de los demás. Esa es una regla inclusive hoy en día ética, no es solamente desde el punto de vista de lo que vendría a ser la ponderación, sino también es una vida ética. El problema que se nos presenta con los neoconstitucionalistas que les decía que pensaban en principios es que ellos nos llevan a otro extremo, nos llevan al extremo del activismo judicial. Ese activismo judicial es el otro lado en el que nosotros, y por supuesto la Universidad de Alicante reunía cuando tiene de sus alumnos gente que han representado o que han estudiado allá y que hoy ya han cometido activismo judicial. Un caso paradigmático ha sido del Tribunal Constitucional de Ecuador. El Tribunal Constitucional de Ecuador, ¿no? Y ahí está Ali Lozada, que es su presidente de tribunal, y entonces, estando Ali Lozada, se hizo una interpretación de su constitución para permitir justamente la unión entre hombres. Si nuestra constitución establece que el matrimonio es la unión de hombre y mujer, entonces debemos entender que se puede hacer una relación entre hombre-hombre, hombre-mujer o mujer-mujer. Y esa institución no está, mire, en la nuestra no dice nada, dice que protege la familia. En el Código Civil se establece el matrimonio es de la unión de un hombre o de un varón y de una mujer, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que sucede en España, en España, si bien se ha llegado a ver que es bueno el que se respete los tipos o modalidades de opciones que tiene la gente, de opciones sexuales, entonces su constitución ha tenido que ser modificada para decir el matrimonio es la unión de dos personas. Listo. Teniendo eso de que el matrimonio es la unión de dos personas, entonces tenemos finalmente ubicado claramente que dos personas se tratarían varón-varón, mujer-mujer o varón-mujer, cualquiera de las opciones que uno quiera, pero no como lo que hizo el Ecuador. Entonces, ese es uno de los problemas que está trayendo como consecuencia el creer solamente en principios y no entender o algo que, por ejemplo, Manuel Atienza le dice a Lee Lozada, que en una entrevista de 5 minutos ustedes le encuentran ahí en YouTube, y donde le dice, oye, pero no puede ser que ustedes se vayan más allá de su propia constitución. Nosotros decimos hoy en día que tenemos que trabajar convencionalmente, pero Manuel Atienza ha dicho, mejor les voy a decir a nuestros amigos latinos, latinoamericanos, que se ciñan a su constitución como máximo expresión del ordenamiento jurídico, que no vayan más allá, porque parece que acá estamos entrando ya también en un activismo judicial que no corresponde. Y eso sí, más bien es uno de los elementos importantes que siempre debemos de tener en cuenta, no al activismo judicial. Lo que se está diciendo con el pospositivismo es,
sí hay reglas, sí hay principios, sí hay valores, pero no significa eso que nosotros tengamos que entrar en una situación de activismo judicial, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Se nos presentan problemas como el de Ana Estrada y hay que tener el cuidado necesario. Ha habido muchos votos en la Corte Suprema en discrepancia que por eso es que no podían definir finalmente si aprobaban o no la consulta que se hizo del juez que emitió la sentencia en relación a la eutanasia que se debería dar a Ana Estrada. Pero ya, felizmente, esa situación ha corrido todo un riesgo, pero no ha pasado por un activismo judicial. Y finalmente, uno de los aspectos que yo escucho, y por eso lo pongo en tela de juicio, escucho que hay, por ejemplo, algunos que dicen que en el positivismo no hay relación entre el derecho y la moral. Pero sí, efectivamente, hoy en día han salido determinados autores del positivismo que podríamos decir que son positivistas incluyentes, y por eso es que hay ahora toda una discusión sobre la existencia de positivistas excluyentes, o sea, que no mantienen ninguna relación entre el derecho y la moral, y hay otros que son incluyentes. Es más, podríamos nosotros atrevernos a decir que Herbert Hart, cuando establece que hay las reglas, la regla de secundarias, y dentro de las reglas secundarias la regla de reconocimiento, lo que nos está diciendo ahí es que reconozca pues los jueces. Si reconoce, por ejemplo, un juez una determinada sentencia o una determinada ley, y entonces cuando hace eso, hace valoración, el juez valora. Y en esa valoración moral que hace, dice, por ejemplo, en el caso de la sentencia esta, que tuvimos que soportar un determinado tiempo, pero felizmente hubo jueces arequipeños que hicieron control difuso respecto de había indemnidad sexual entre los 14 a los 18 años de edad, ¿no? Y donde entonces, si un chico de 19 años o de 18 años y algo, unos meses más, tenía relaciones con una chica de 16 años, se iba a la cárcel. Entonces, felizmente soportó poco tiempo, aunque hubo gente que empezó a sancionar y mandó a la cárcel. Por eso es mi atención, mi llamada de atención. Mi llamada de atención está en relación a algo que siempre a mí me gusta decir. Yo lo único que quiero que a través de este análisis que hago podamos tener capacidad de indignación. Lo más importante es que nosotros tengamos esa capacidad de indignación y que convirtamos un caso que pareciera fácil, lo convirtamos en difícil por las necesidades que implican ella misma. Entonces, de este caso, por ejemplo, tranquilamente la gente podría decir, no, 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 señor, un momentito. En el caso de Ana Estrada hay el artículo 112 del Código Penal que todavía dice homicidio piadoso. ¿Cómo homicidio piadoso? No pongas pues un término meliorativo con un término peyorativo, ¿no? Y todavía juntas, y eso es lo que inventaron los nuevos legisladores con el nuevo Código Penal, porque esa norma, por ejemplo, no existía en el anterior Código Penal. Pero vista la forma que a veces yo reniego, vista la cucubatería de muchos legisladores, entonces llegamos a este tipo de situaciones. Pues, ¿qué vamos a hacer, no? Bueno, pero sin embargo, esa relación de la que hablaba, por ejemplo, Herbert Hart, lo hacía en cierto modo como que sí, para determinadas situaciones, cuando establecemos reglas de reconocimiento y no reconocemos esa norma, entonces estamos valorando. Y por eso es que después hacemos el control difuso, y en el control difuso inclusive se utiliza el test de proporcionalidad, ¿no? Entonces, dense cuenta que el camino es un poco más ancho, más largo y más permisible que el camino que tiene el just positivismo. Entonces, el positivismo, por supuesto que sí crea una relación entre el derecho y la moral, y también el neoconstitucionalismo, ¿no? Finalmente, dentro de esa está que creen como parte de sus fines, por ejemplo,
la seguridad jurídica, mientras que acá no noto, pero ustedes sí deben de notarlo, el pospositivismo que quiere una justicia constitucional. Pero esta justicia constitucional todavía necesita ser trabajada un poco más. La justicia constitucional no solamente es acudir a un habeas corpus, a un habeas data, a una acción de amparo o acción de cumplimiento, sino que en todos los casos, sea civil, penal, contencioso administrativo, laboral, en todos los casos nosotros debemos impregnarle la Constitución y dentro de ello la dignidad de la persona, que es lo más importante, ¿no? Es más, cuando digo dignidad de la persona estoy redundando, es dignidad, pero la dignidad que el único ser que tiene esa dignidad son los seres humanos. Muy bien, y el fin para los otros son la justicia. Ahora bien, ya más o menos entrando en esta disquisición, y que a mí además me interesa para que ustedes ubiquen dónde van a ir a resolver sus casos, tenemos los casos fáciles y los casos difíciles, como decíamos hace un rato, y hasta los casos trágicos. Esos casos fáciles están impregnados como para hacer solamente justificación interna. Ya todos ustedes seguro que han estudiado la argumentación jurídica y dentro de la argumentación jurídica se ha hablado de lo que es el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. Y se ha dicho que, por ejemplo, en la teoría estándar de la argumentación jurídica, que no nos interesa el contexto de descubrimiento, que es justamente el pensamiento psicológico, las ideologías, la situación sociológica en la que cada juez o cada fiscal está metido en su cabeza y en base a eso va descubriendo sus opiniones o sus decisiones o va tomando sus decisiones. Dice, eso no nos interesa en la teoría estándar. ¿A quién le interesa eso? Le interesa solamente, y estamos en eso justamente en una conversación que tuve con Manuel Atienza, él también estaba de acuerdo en que de alguna manera sí tiene que ver eso con el contexto de justificación, porque no solamente nosotros no dejamos de lado siempre esto, cuando hacemos un estudio, por ejemplo, en filosofía del derecho con nuestros estudiantes, hablamos de los exploradores de las cavernas, y a esos exploradores de las cavernas tuvieron que matar a uno de sus compañeros para subsistir, y cuando lo mataron y ellos salieron vivos, no después que los rescataron, entonces se ponen de lado cada uno de los jueces. Y a cada uno de los jueces nosotros podemos establecer qué tipo de filosofía es la que está llevando a cabo y se llega a determinar, ¿no? Por eso es un positivista dice condena, señor, como que dos más dos es igual a cuatro, ellos mataron a una persona y punto. Pero mataron fue porque estaban muriéndose de hambre. Estaban 23 días ya ahí metidos en la caverna y no podían salir. Entonces, ¿eso se puede entender? No se puede entender. No, no se puede entender. Pero había otros que decían, no, es que acá hay ciertos valores que debemos de tener en cuenta y desde esa perspectiva tenemos que ver que efectivamente la situación es diferente. Puede ser un jus naturalista, pero desde el punto de vista de lo que está sucediendo hoy en día podría ser un postpositivista, pero el postpositivista sí cree en la existencia del principio de autoridad. ¿Ah? Es una de las diferencias mayores con muchos naturalistas. Muchos naturalistas creen que gran parte de su normatividad es inherente a la persona y por lo tanto, así no esté positivizado, es parte de este edificio del sistema jurídico, no. Tenemos nosotros que pensar que entre ese edificio jurídico están positivizados ya casi todos los derechos fundamentales llamados derechos humanos a nivel internacional. Entonces, uno de los factores importantes que tenemos que llevar acá es cuando nosotros tenemos un caso fácil, en el que no tenemos vaguedades, ambigüedades,
en el que no hay antinomia, simple y llanamente la norma es clara y expresa, como dirían en el prevaricato, ¿no? Si te vas contra una norma clara y expresa, entonces cometes prevaricato. Hay normas claras y expresas, aunque como muy bien lo ha dicho Traseñich en su momento, muerte del legislador. Y muerte del legislador porque efectivamente lo que se establece ahora es que todo se interpreta. Tanto así que todo se interpreta que Guastini, por ejemplo, ha establecido de que nosotros le llamamos norma a la interpretación de la disposición. Lo que nosotros tenemos en los códigos penales, civiles, en la propia Constitución son disposiciones, no normas. La norma para Guastini vendría a ser justamente la interpretación que hacemos nosotros de esa disposición. O sea que podríamos nosotros decir, tratando por ejemplo del caso de Ana Estrada, podríamos decir, la dignidad, ¿estamos hablando de la dignidad en sentido de una vida digna o de una muerte digna? ¿En qué sentido se está hablando, no? Y entonces ahí empieza todo un reclamo y toda una argumentación para ver si existe, digamos, una muerte digna. Porque lo cierto es que lo que nosotros estamos contemplando hasta nuestros últimos días es nuestra vida digna. Pero entonces podemos ponerle el concepto también de muerte digna. Entonces cabe esa situación, pero eso se dan cuenta que no nos lleva ya a un problema. Y ese problema, que puede ser de vaguedad, hace que nosotros convirtamos en un caso difícil, no en un caso fácil. Entonces, ese es uno de los elementos que nosotros vamos distinguiendo y estableciendo. Pero cuando la norma es clara y expresa, como por ejemplo cuando nosotros tenemos que utilizar esto de las apelaciones y ya como cliché lo tenemos en nuestras propias disposiciones o sentencias, que estando dentro de los 5 días, decimos nosotros, ¿no? Para recurrir en requerimiento de elevación, que es el plazo para recurrir el requerimiento de elevación, y estando a que el señor tal dentro del plazo de los 5 días ha hecho, entonces se le concede el requerimiento de elevación. Ya, es una situación fácil en la que se lleva a cabo la gran mayoría de nuestros casos. Pero pasamos nosotros a los casos difíciles. Y esos casos difíciles nos llevan a una serie de situaciones donde nosotros primero debemos de identificar los problemas. Ahora, Neil McCormick nos habla de varios. Y van a disculpar que esté hablando rápido, porque esto para mí en la Academia del Magistratura es un curso de todo un día, ¿no? Y estoy hablando rápido porque quiero darle tiempo para que ustedes también puedan participar y hacer algunas preguntas y entonces encerremos bien pues nuestra exposición, ¿no es cierto? Entonces, decía que esos casos difíciles identifican primero los problemas. McCormick, o Neil McCormick, establece que hay 4 problemas. Dice, hay 2 problemas en la premisa normativa y 2 problemas en la premisa fáctica. En la premisa normativa tenemos el problema de relevancia, ¿no? Y también tenemos los problemas de interpretación. Un problema de relevancia lleva defectos lógicos en los sistemas jurídicos. Por eso encontramos lagunas o por eso encontramos antinomias, ¿no? Producto justamente de esos defectos lógicos en los sistemas jurídicos. Pero también tenemos problemas de interpretación en la premisa normativa, problemas que son básicamente del lenguaje, donde encontramos ambigüedades y vaguedades, ¿no? Ambigüedad cuando tenemos más de 2 significados en un término o una palabra. Generalmente ya en la lógica simbólica se llegó a hablar ya no de palabras, sino de términos. Entonces, cuando nosotros tenemos en un término una laguna o ¿qué estoy hablando? Una ambigüedad o una vaguedad, entonces ahí sí se llega a establecer los problemas y hacer interpretación. Y la interpretación, como todos sabemos, hay interpretaciones
literales, hay interpretación sistemática, hay interpretación de las ratio leyes, hay interpretación genética, hay interpretación sociológica, hay interpretación histórica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son materiales que nosotros debemos utilizar en cada momento para hacer ese tipo de cuestionamiento. Y también tenemos, o se identifican problemas en la premisa fáctica. Los problemas de la premisa fáctica son los problemas de prueba y los problemas de calificación. Para esta oportunidad no hemos querido entrarnos más en esto porque estamos hablando básicamente de la justificación externa de los problemas que se presentan en la premisa normativa. Pero los problemas de prueba nacen justamente de la verdad, de la consolidación epistemológica que nosotros debemos de darle a cada uno de estos nuevos resultados, del razonamiento conjunto y razonado, de los estándares de prueba. Todo eso es parte de la problemática que nosotros tenemos en la prueba, por ejemplo, en la premisa fáctica, y los problemas de calificación, ¿no? Un problema de calificación simpático que lleva como ejemplo de Neil McCormick es el que el esposo se va a trabajar durante 2 años y encuentra a su esposa embarazada. Entonces él interpone una demanda por adulterio y ella va y contesta la demanda y contesta diciendo que ha sido producto de una inseminación artificial. No ha habido, entonces ahí hay adulterio o no hay adulterio. Tendríamos que calificar si hay adulterio o no hay adulterio y que yo se los dejo para que ustedes después, en el momento de que tengamos la participación de todos ustedes, puedan opinar al respecto, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a ceñir a estos problemas de relevancia y los problemas de interpretación. Tenemos casos en los que efectivamente, entonces, ¿cuál es el problema acá? El problema es que la justificación interna es aquella que lleva a dar razones a una conclusión. Esas razones las da a través de premisas. Lo que nos interesa en la subsunción o en el silogismo jurídico o finalmente en la justificación interna es que nosotros demos cuenta de esas premisas para que a partir de ellas necesariamente se lleve a cabo la conclusión. Esa es la deducción. La deducción dice necesariamente. No puede haber inconsistencias a ese nivel, no puede haber situaciones en las que yo diga que establezca premisas falsas y una conclusión verdadera, porque efectivamente no se saca nada de algo que no está dentro de las premisas. Por eso que hay un principio que establece que nada que no esté en las premisas puede estar en la conclusión. Entonces, ese es uno de los primeros principios que debemos tener para el caso de la justificación interna. Pero para el caso de la justificación externa, lo que tendríamos que ver en este caso es qué tipo de problemas encontramos nosotros acá. Y dentro de esos problemas, entonces vamos a encontrar muchos que tienen que ver con la premisa normativa y con la premisa factual. En la premisa normativa, fundamentalmente, como dice Neil McCormick, tendríamos problemas de relevancia y problemas de interpretación. Ahora, es cierto que Manuel Atienza ha puesto otros problemas, ha alcanzado hasta 8 problemas. Ha hablado, por ejemplo, del problema de la cuestión de validez, es decir, si efectivamente esa regla obedece a esa constitución. Ha establecido también problemas procesales, ha determinado que, por ejemplo, el que no se haga determinado tipo de etapa preclusiva dentro de un proceso, efectivamente esto nos lleva a nulidades y tendríamos otro tipo de problemas distintos a los que presentan acá en la justificación externa, sino que él dice hay también esos problemas. Y los problemas inclusive de test de proporcionalidad, que como han sido criticado por García Amado, que hicimos el ponderómetro, y también criticado por Ferraioli, cuando Ferraioli dice que ese es solamente
análisis de problemas fácticos, no de problemas normativos. Claro está que los primeros dos, el de adecuación y el de necesidad, es el análisis pues, de los problemas prácticos, el caso en concreto. Ya en el de ponderación se hace el análisis de principios, que es el caso del, digamos, jurídico que deberíamos de resolver, ¿no? Entonces, se ha contestado a todos estos problemas, pero sin embargo no voy a ir más allá de lo necesario que necesitamos en este caso. Un problema de relevancia interesante que nos presenta Ronald Dworkin en El Imperio del Derecho y en otro libro más que en este instante no se me viene a la cabeza, es el caso del nieto apurado, Wright versus Palmer. Ese caso se da en 1889, más o menos, en Estados Unidos, cuando no había la ley sobre una ley como lo tenemos nosotros en el Código Penal, la ley de indignación de los herederos, ¿no? Entonces, podemos declarar indigno a un heredero por cuanto efectivamente ha matado a su causante. ¿Qué pasó en el caso del nieto apurado? El nieto apurado, que también es una forma más de concebirla y de acordarse, sucede que en ese caso resulta que el abuelo hace un testamento, en ese testamento incluye a sus dos hijas y a su nieto como sus herederos. Pero no obstante eso, el nieto se entera que posiblemente el señor esté encontrando una pareja y que posiblemente se pone a pensar me va a desheredar porque la va a incluir a la pareja y ya no voy a ser yo parte de esa herencia. Entonces, apurado él, mata al abuelo y la pregunta es, ¿puede heredar realmente el nieto al abuelo? Entonces ellos encuentran una norma, solamente la existencia de una norma y esa norma dice, hay que obedecer la voluntad del causante, hay que obedecer la voluntad del causante. Entonces, esa era la norma. ¿Qué dicen los positivistas? Sí, pues señor, hay que darle la herencia, ¿cuál es el problema? No había, les digo, todavía en ese tiempo la situación de indignidad, ¿eh? Que por ejemplo en nuestro código ya contempla y que aquella persona, aquel heredero que mata al causante y peor todavía para heredarle, entonces efectivamente no tiene derecho a herencia. Pero en el otro caso es que no había esa norma. Entonces la pregunta es, ¿tenemos acá qué tipo de problemas? Tenemos problemas primero de relevancia o de interpretación. Entonces, claro, si pudiéramos interactuar en este momento sería interesante, pero realmente como es una conferencia, al final dejaremos todas las preguntas que a raíz de todos estos ejemplos que hemos puesto, ustedes puedan decir. Primero que no es un problema de interpretación, sino es un problema de relevancia, porque lo que tenemos acá como problema es, y ahí viene la justificación externa, tenemos problemas de relevancia, señor. Y ahora, ¿cómo resolvemos el problema? Y en la justificación externa lo que nosotros necesitamos es echar mano primero a buscar una norma. Y no había una norma en el derecho norteamericano que pudiera llenar este vacío o esta laguna, no vacío, sino laguna, porque hay una diferencia entre vacíos y lagunas. Y entonces, ¿qué tipo de laguna hay ahí? ¿Hay una laguna normativa? No, señores, no hay una laguna normativa porque hay una norma que dice que hay que obedecer la voluntad del causante. Entonces, se tendría que darle al nieto la herencia. Entonces, no es una laguna normativa, es una laguna axiológica. ¿Pero por qué es una laguna axiológica? Porque repugna hacia el juzgador, inclusive el hecho de tener que darle una herencia
a propuesta de que el otro inclusive ha cometido el delito para heredar. Entonces, ahí nos encontramos con una laguna axiológica y que tenemos que darle el análisis correspondiente. Cuando encontramos esa laguna axiológica, se ponen a buscar en una serie de tratados, se ponen a buscar en toda la legislación y no encuentran más que en el derecho romano un apotegma importante. Nadie puede beneficiarse de sus propios actos ilícitos. Nadie puede beneficiarse de sus propios actos ilícitos. Entonces, acá la justificación externa está dada primero encontrando que se trataba de una situación valorativa, que había una laguna axiológica no normativa y que finalmente encontrábamos ahí un apotegma donde nos dice que nadie puede beneficiarse de sus propios actos ilícitos. Por lo tanto, esa es la norma que ahora va a prevalecer por encima de la norma de que hay que obedecer la voluntad del causante. Esa es la norma relevante entonces que ahora se va a utilizar y sobre la cual se va a hacer la subsunción del silogismo, porque otra vez regresamos. Nosotros terminamos de hacer todo ese trabajo del test de proporcionalidad, si es que es necesario, o del análisis que se hace desde el punto de vista de la justificación externa, y regresamos hacia el silogismo para decir, la norma entonces ahora relevante, pertinente, adecuada, es la norma. Nadie puede beneficiarse de sus propios actos ilícitos. Juan se benefició de su propio acto ilícito, por lo tanto, Juan no puede recibir la herencia. Conformando mejor la, la premisa mayor, la norma, ¿no? Porque habría que ser la segunda parte. Entonces, no cometido un acto ilícito, entonces no podrá recibir herencia. Ha cometido acto ilícito, entonces no puede recibir. O también conocido como el silogismo modus ponendo ponens, modus afirmando afirmando. Y se establece una primera premisa donde se postula un, una disyunción, exclusión, la implicación material, entonces nosotros tenemos un antecedente y un consecuente. Si se postula la afirmación del antecedente, entonces se puede concluir en la postulación del consecuente. Entonces, si P, entonces Q, y P, entonces Q. Ese es el modus ponendo ponens con el que nosotros podemos resolver el problema. O también tenemos el modus tollendo tollens, que es el de negar, o el modo negando negando, donde se afirma una implicación material en el sentido de si P, entonces Q, pero se niega el consecuente, no Q, entonces la conclusión es no P. Solamente esos dos silogismos pueden funcionar como tal. Los otros, si yo afirmo, por ejemplo, el consecuente, si P entonces Q y P y Q, mejor dicho, entonces P es una falacia de afirmar el consecuente. No podemos hacer falacias en ese sentido, pero esa es parte justamente de la lógica que nos constriñe justamente en esto que viene a ser la argumentación jurídica. Muy bien. Entonces, desde ese punto de vista, podemos resolver casos de relevancia de esta manera, o también podemos resolver como resolvimos nosotros hace muchos años cuando todavía existía el artículo 202 donde decía violencia, amenaza o uso de confianza para el caso de la usurpación, ¿no? Y entonces estábamos en nuestras disquisiciones académicas con nuestros señores jueces
y nosotros éramos de la opinión de que efectivamente había violencia contra la cosa y la persona, pero los jueces decían que no, que solamente era contra la persona. Entonces, ahí teníamos un problema que resolver y ¿cómo resolvimos ese problema? Lo resolvemos de la siguiente manera. Primero, utilizamos la interpretación sistemática. ¿Por qué? Porque se trata de un término vago o ambiguo. Porque puede ser que es un término vago, no es un término ambiguo, es un término vago, ¿no es cierto? Porque no está definido, delimitado dentro de qué campo se va a utilizar el término violencia, si es en el caso tanto de la cosa como también de la persona o es solamente en el caso de la persona. Los señores jueces decían que era solamente contra la persona, nosotros insistíamos de que era también contra la cosa y finalmente como ahora han modificado esa situación. Pero digamos que estamos en ese momento, ¿no? Y solamente para dar un ejemplo. Estamos en ese momento de esa ley y nosotros tenemos que ser, entonces, ya sabemos que es un caso de interpretación, un problema de interpretación, porque ahí hay un término vago y por lo tanto necesitamos nosotros hacer lo siguiente, hacer una interpretación sistemática. La interpretación sistemática consiste en que nosotros decimos, sí, el delito de usurpación está dentro de los delitos contra el patrimonio y dentro de los delitos contra el patrimonio está el delito de robo, de robo. Y dentro del delito de robo solamente se establece claramente, ¿no?, que para que haya robo tiene que haber violencia contra la persona. Entonces, debemos entender que para la usurpación, a diferencia de lo que hicieron en España le pusieron violencia contra la persona en la usurpación. En el caso del Perú se puso solamente violencia. Entonces, una primera situación, si hacemos esa interpretación sistemática, encontramos que efectivamente se referiría tanto a la violencia contra la cosa como a la violencia contra la persona, porque estaba dejando un campo abierto que no lo dejaba en el caso del robo, y en el caso del robo hablaba de violencia contra la persona. Un segundo fundamento o justificación externa para esto fue la dogmática. En la dogmática, varios de nuestros queridos jueces se basaron básicamente en Muñoz Conde. Muñoz Conde, que es un tratadista español, y que lo que estaba haciendo Muñoz Conde era justamente repetir su norma. O sea, Muñoz Conde no estaba interpretando nada ni estaba inventando nada. Muñoz Conde estaba repitiendo lo que decía el Código Penal español, es decir, violencia contra la persona. Y a partir de eso, él, claro, da razones por qué debería ser con violencia solamente contra la persona, pero nuestros tratadistas en el Perú se ocuparon a citarlo a Muñoz Conde y dijeron que efectivamente teníamos que tener una mala cita, por supuesto, porque efectivamente él estaba citando su norma, pero no estaba estableciendo, digamos, una problemática con el problema de la violencia contra la cosa. Un tercer argumento establecido para esto era que se encontró jurisprudencia de la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, entre las jurisprudencias que encontramos, decía, ya en reiteradas oportunidades hemos dicho que hay violencia contra la cosa y la persona. Entonces, había también ese tercer elemento de dar razones y de dar buenas razones para poder finalmente determinar que la violencia debería ser entendida tanto contra la persona como contra la cosa. O sea que cuando nosotros volvíamos a hacer, digamos, entre paréntesis, poníamos cada uno de los hechos, entonces el que, fundamento de tal, desposee a otra persona de nombre tal,
con violencia. Y en violencia decimos, arrasaron a las 3 de la mañana el sembrío que hubo en el caserío tal, ¿no? Entonces, arrasaron contra lo que estaba ahí y se quedaron en posesión. Entonces, ya no necesitamos nosotros establecer otra vez de aclarar eso, porque ya nosotros aclaramos que el silogismo que ahora estamos convirtiendo es un silogismo en el que yo estoy diciendo o estoy reconociendo que ahora sí hay violencia contra la cosa y contra la persona. Esa era la forma que nosotros resolvíamos en ese tiempo y para que se den cuenta cómo es que se hace esta justificación externa que nos permite justamente analizar estos problemas. Ahora último, hemos estado analizando un problema que me parece interesante y quisiera dejarlo a la conversación de ustedes, ¿no? Porque efectivamente acá lo interesante del tema es ¿de qué se trata? Se trata de un problema en el que, a ver, el caso lo he traído, ya está. Es el caso del señor Morán. En el caso del señor Morán, efectivamente no quiere inscribir a sus dos hijos porque dice que en el Perú no está permitido la inseminación artificial ni ningún tipo o peor aún, no, la inseminación artificial sí, sino lo que no está permitido es el, la maternidad subrogada, ¿no? O sea, pagada para que alguien pueda tener ese bebé. Entonces, la situación es que, de acuerdo a nuestra legislación, solamente hay el artículo 20 y 21, y en ese artículo 20 y 21 se establecía de que efectivamente la única manera es que en el artículo 21, en el último párrafo, establece que la mujer, en el caso de que no tenga un hombre que reconozca, puede inscribir a su hijo con sus apellidos. Pero eso no existe en el caso de- del, del hombre, del varón, solamente está dedicado para la mujer. De tal manera que la RENIEC rechaza la inscripción de sus dos hijos y le dice que efectivamente eso está dado para la mujer, pero no para el hombre. O sea, un simple caso de positivismo jurídico donde no quiere la gente más que irse a lo que dice la letra de la ley. Así que desde ese punto de vista se tiene que resolver esto y se va al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional hace varias disquisiciones y establece justamente como justificación externa lo siguiente. En principio, hay un interés superior del niño que, de acuerdo al Código del Niño y el Adolescente, y también de la Convención del Niño y del Adolescente, está la primacía el principio de primacía del interés superior del niño, ¿no? Entonces, bajo esos esquemas, también se establece que hay un derecho a la identidad, que ese derecho a la identidad también da un derecho al nombre, y que no solamente ese derecho al nombre, sino que además debemos entender que todas las personas que tienen su padre en otra nacionalidad o con otra nacionalidad tienen ese derecho de ser, también de tener esa nacionalidad. Pero acá hay un asunto mucho más interesante, que es justamente hacer el principio, o mejor hacer, digamos, el procedimiento del test de igualdad. En ese test de igualdad se determina justamente de que no solamente entonces debería ser que se aplique ese artículo 21 del Código Civil en su último párrafo, sino que además por el principio de igualdad, donde efectivamente
hay además el derecho al interés superior del niño, la situación de identidad, la cuestión del nombre, de la nacionalidad, etcétera, etcétera, pues se debe tratar también eso como el varón o la mujer que no tienen justamente una situación de esa naturaleza en la que no hay mujer que reconozca a ese niño, ¿no? Y resultan dando ahí un resultado o una justificación externa para ese caso y resuelven a favor de el señor Morán, ¿no? Ese es uno de los aspectos que justamente nos llevan a completar de que efectivamente nosotros podemos ir determinando cada uno de estos casos de una u otra manera. Ahora bien, para terminar, podemos nosotros establecer una serie de problemas, pero que a mí me gustaría más que seguirles dando cada casos, ustedes mismos nos propongan, cosa que podamos analizarlos desde el punto de vista de esta exposición, porque lo más interesante, ya creo que me he pasado de la hora, estaba pensando una hora nada más, pero estamos con las 6 y 15, así que me gustaría que con su participación podamos enriquecer esta parte, porque debo de terminar más bien esta exposición diciendo algo más. Cuando nosotros terminamos el trabajo de justificación externa, ese trabajo de justificación externa también dice Neil McCormick que tiene criterios generales para la justificación externa. Es decir, para decir que esa justificación externa es válida, lo que nosotros tenemos que establecer es consistente y coherente lo que se ha resuelto, por ejemplo, en el caso Morán, lo que se ha resuelto en el caso del nieto apurado, lo que nosotros hemos resuelto en el caso de la usurpación. Es consistente, es decir, si las normas del sistema jurídico no pueden ser incompatibles entre sí. Es decir, lo que yo les decía, no puede ser que tengamos premisas que son contradictorias con la conclusión. Tiene que tener ese nivel de consistencia de tal manera que sea compatible lo que se está afirmando en las premisas con la conclusión. Y un segundo elemento es la coherencia, es decir, si realmente los valores y principios del ordenamiento jurídico que nosotros tenemos, porque ustedes me dirán, pero ¿cuáles valores? Si todo está positivizado, pero es que esos valores los tratamos, por ejemplo, la dignidad humana nosotros la tratamos como fundamento, como derecho, como principio, como valor moral. Es decir, tiene varios elementos entre los cuales nosotros podemos utilizar la dignidad, ¿no? O inclusive podemos tratarla como regla. O sea, cuando nosotros hacemos un silogismo donde solamente hay un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, es decir, podemos armar de que si nosotros faltamos a la situación de igualdad, entonces estamos cometiendo un acto de discriminación. Juan ha cometido tal cosa, entonces Juan ha cometido el acto de discriminación. Puede funcionar como regla también cuando el caso es fácil, no es difícil. No tenemos que estar yéndonos más allá de eso. Entonces, por eso les decía que la coherencia entre el ordenamiento es en base a los valores y principios que nosotros tenemos. La universabilidad, caramba, no puedo, universabilidad en la cual lo que se trata es que todo lo que nosotros estamos resolviendo debe poder ser resuelto con otros, en otros casos. O sea que no solamente los casos que nosotros hacemos sean para nosotros nada más, sino que tengamos también el que ellos nos sirvan como precedente para que otros hagan lo mismo. De seguro que en su momento se presentarán casos como el de Ana Estrada, y de hecho que van a tener que tomar en contacto, lo primero que van a tener que hacer es ver lo que se ha resuelto en primera y en última instancia en la Corte Suprema, en la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, ¿no? Pero ahí está
que tienen que cumplir con este elemento. Y el último elemento importante o criterio para McCormick, para que una justificación sea válida desde el punto de vista de la justificación externa, es el consecuencialismo, ¿no? Siempre tomar en cuenta las consecuencias jurídicas de la decisión judicial, no afectar los valores y bienes jurídicos como la dignidad y otros valores fundamentales, que es lo que generalmente siempre estamos cometiendo. Uno de los valores fundamentales, y por eso es que nos interesa tanto la situación esta de hacer mayor argumentación jurídica, es que no podemos perder como uno de los derechos fundamentales del debido proceso, inclusive, es la de motivación. La motivación tiene que ser para todos nosotros un aspecto fundamental que debemos de tener en cuenta, porque si no hay buena motivación, o sea, no hay una justificación que se basa en buenas razones, ¿no? Para tomar una decisión, entonces estamos ahí en problemas y podemos llegar inclusive a incurrir en problemas de arbitrariedad, que eso es lo peor que podría darse en un Estado constitucional de derecho. Muchas gracias hasta acá, y entonces me gustaría más bien a través de sus preguntas o a través de sus ejemplos poder resolver algunos de los casos que tenemos. Los dejo en esa libertad. Podemos pasar, mi estimada Milagritos, a esa parte para poder establecer claramente de qué se trata esto. Claro, muchas gracias, doctor, doctor Uriel. Justo estamos tratando de recabar las preguntas porque como si bien la transmisión es en vivo, no están dentro de esta sala todos nuestros oyentes. Los oyentes están a través, pues, de las plataformas virtuales en que se está transmitiendo en este momento, pero vamos a tratar de recoger las preguntas que nos están haciendo. Muy bien. Mientras tanto, tal vez, si fuera posible, pudiera explicar en tal vez una pequeña frase el tema en sí, para que a partir de esta pudieran hacer además más preguntas. Está ayudándonos ahora Michelle. A ver, Johan Bryce Jordan Ancasti nos pregunta, el Tribunal Constitucional ha desarrollado en su jurisprudencia falta de motivación en la justificación interna, incoherencia lógica y narrativa, y falta de motivación en la justificación externa, justificación de las premisas. En un mismo caso, ¿puede alegarse ambos? ¿Podrían alegarse ambos supuestos o solamente uno, si se tiene en consideración que un caso se califica como fácil o difícil? Doctor, lo dejo en uso de Sí, la palabra. muchísimas gracias. Además, les agradezco que hagan sus preguntas. Miren, en estos casos podemos encontrar los dos. O sea, ¿qué pasa? Que en principio hemos hallado mal la justificación interna, y cuando hemos puesto, por ejemplo, una premisa normativa que no corresponde, y encima todavía hemos querido hacer una justificación externa de esa premisa normativa, entonces caemos en los dos tipos de incongruencia o incoherencia desde el punto de vista de la justificación interna y externa. O sea, sí podemos nosotros establecer eso. Claro que es muy raro que suceda esto, porque más nosotros vamos a ver si efectivamente la justificación externa de un caso en concreto que se resuelve, digamos, es que, ¿qué pasa? Lo más interesante de todo esto es que nosotros, cuando hacemos justificación externa, y se los he demostrado, volvemos a hacer otro silogismo, no el mismo silogismo con el que empezamos. El silogismo con el que empezamos, digamos, no era el acorde. ¿Por qué no era acorde? Porque efectivamente no era relevante si es de la premisa normativa o
no era, o la interpretación que se le estaba dando no era la que en términos generales, por ejemplo, la Corte Interamericana o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya establecido. Así que desde ese punto de vista, sí se pueden dar ambas, pero más se dan, digamos, una respecto del otro. La situación de coherencia lógica, que además debemos aprender mucho sobre la lógica simbólica, que está además pegada a nuestra lógica jurídica, la lógica simbólica nos permite a nosotros tratar los temas de clases, de proposiciones, de relaciones, de predicados, y entonces todos ellos nos permiten a nosotros establecer cuáles las incongruencias que encontramos en la premisa o en la justificación interna, ¿no? ¿Cuál es la incongruencia fundamental que hay ahí? Y eso nos ayuda bastante para ver que como una última notificación que he visto, dice que hay una incongruencia lógica, cuando la incongruencia lógica es de ellos, no es mía, ¿no? Y entonces un poco que uno se sonríe, porque entonces más bien da ganas de contestarles y decirles, mire, el problema que está sucediendo es que ustedes están cometiendo esa incongruencia lógica porque no parten de ciertas premisas y sino más bien sacan de acá una cosa y sacan de allá otra cosa y finalmente quieren juntar como que fuese eso lo correcto en una situación de congruencia lógica. Entonces, eso para el caso de la justificación interna, pero para el caso de la justificación externa, lo más importante es, como decíamos, la consistencia, coherencia, la universalidad y el consecuencialismo. Esos son los elementos más importantes que nosotros debemos evaluar para que efectivamente nuestro caso salga a flote, ¿no? Y no tengamos que incurrir en estos errores. ¿Alguien, algún otro? Sí, doctor, hay otra pregunta más. A ¿Cómo ver. puede la justificación externa de una premisa normativa influir en la legitimidad y aceptación social de una normativa jurídica en contextos multiculturales y plurales, donde las bases morales y éticas pueden variar significativamente entre diferentes grupos sociales? Ya, y ahí entramos a un tercer enfoque interesante y que te agradezco que me hagas la pregunta. Sucede que la argumentación jurídica tiene tres fases que deberíamos de pasar siempre. Uno es la fase formal, que antes le llamaban la concepción formal, o sea, del exégesis, pero ahora tenemos que hacer esa fase formal porque es justamente la justificación interna. Tenemos una fase material que es justamente la justificación externa. Entonces, todo lo que nosotros pongamos en esa justificación externa, incluido en los problemas de prueba, por ejemplo, en los problemas de prueba y en los problemas de calificación, nosotros tenemos que trabajar ahí en los de prueba con deducciones, inducciones, abducciones, etcétera, para darle mayor valor y énfasis a lo que estamos trabajando en nuestra justificación externa de esos problemas que se presentan. Pero lo más interesante de todo esto es que nosotros, en toda esta justificación, tenemos que dar el orden necesario para que, por ejemplo, si nosotros hemos terminado con la parte material y hemos visto que es verdad desde el punto de vista de la prueba, entonces ahora viene una tercera fase que es o fase o modelo, pero que siempre está, que siempre existe, y es el modelo pragmático. En el modelo pragmático, lo que también es importante establecer es la retórica y la dialéctica. O sea, los fundamentos retóricos que nosotros establezcamos y dialécticos también es importante dentro de una relación de esta naturaleza. Entonces, por ejemplo, yo he visto un caso ahora último sobre la situación de una pareja
donde se ha llegado a establecer que en las alturas del Cusco las parejas se empiezan a unir a partir de los 12 años. 12, 13 años ya se están uniendo, pero primero se unen en situaciones clandestinas, no avisan a los padres. En segundo lugar, ellos al poco tiempo de estar enamorando, digamos, besándose, pasan a tener relaciones sexuales. Y producto de eso es que hay niñas, el joven tiene sus 19 años de edad y la niña tiene 13 años de edad y está embarazada, ¿no? Entonces, ante esas situaciones, el hecho de tener una pericia, por ejemplo, antropológica, es totalmente importante. Y ante la situación cultural, tenemos que nosotros trabajar con ese conocimiento culturalmente condicionado, porque el conocimiento culturalmente condicionado también tiene, conforme al artículo 20 del Código Penal, causas eximentes de pena. Y eso es lo que en todo caso se estaba tratando en esto que nosotros vimos hace algunos días. Y me parecía interesante poder nosotros expresar hacia nuestras comunidades también que estamos atentos a las cosas que ellos están haciendo y que también se les está respetando su cultura. No podemos nosotros meterlos de un día para otro hacia nuestra cultura si ellos no van a venir a vivir a la metrópoli. Ellos van a vivir y viven además en esos lugares donde efectivamente siempre han estado ellos acostumbrados, tienen sus costumbres, tienen sus hábitos, etcétera, etcétera. Entonces, sí, realmente el tipo de redacción, el tipo de consideración que se les da, el tipo de retórica que nosotros imprimimos en eso, sirve también para que nosotros nos acerquemos hacia la comunidad. Y esa es una clara forma de acercarnos a la comunidad donde efectivamente se le exime de la pena y simplemente se juntan las dos personas y es más, avalan los padres, ¿ah? Los padres decían, bueno, pero el chico será bueno nada más, ¿no? Y después se juntan y finalmente ya, cuando nosotros hemos juzgado, la niña ya tenía como 16 años de edad, ¿no? Entonces, y que ya tenía su hijo ya crecido y todas las implicancias que eso tiene, ¿no? Entonces, sí, sí, es interesante también y creo que más bien debemos estar preparados para, en este tipo de casos, nosotros tener a nuestros científicos como a los antropólogos para que hagan los informes correspondientes y que nos lleven siempre a un buen camino, ¿no? Que es lo más interesante. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, doctor Uriel. No queremos abusar de su tiempo, pero hay una pregunta más. No sé si será ¿Ya? posible. Está bien. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué papel juegan los principios éticos universales en la justificación externa de una premisa normativa y cómo pueden estos principios reconciliarse con las normativas legales que reflejan valores culturales específicos y más bien locales? Bueno, es que lo que ha sucedido, en cierto modo, es que todos los principios universales, llámense derechos humanos, todos esos ya han sido positivizados en declaraciones universales, cartas internacionales, Convención Interamericana de Derechos Humanos, ya está. O sea que el hecho de hablar de valores es solamente darle una connotación más, es una buena razón para ello. Ahora, esos principios o valores, por ejemplo, me refiero a los principios universales de Bangalore. Los principios universales de Bangalore nos habla, por ejemplo, de la independencia, de la imparcialidad, y desde ese punto de vista uno diría, a ver, ¿cómo nosotros introducimos eso en todo nuestro trabajo de motivación? Bueno, de lo que se trata es de que nosotros tenemos que ser solamente una motivación objetiva y, como yo decía en el curso de ética,
Lo que nos falta a nosotros es tener coraje moral, pero fatalmente ese coraje moral nos lleva a beber la cicuta o nos lleva a quemar ser vivos o como Giordano Bruno, ¿no? Por la forma de pensamiento obtusa y absurda que tenemos todavía. Y ahora que estamos en una situación en crisis en nuestra población, es peor, ¿no? Yo le tengo miedo realmente a las personas porque las personas no están motivando objetivamente su trabajo, sino que por el contrario lo están haciendo mediáticamente. Están pensando más en lo que dice la prensa, en los efectos que pueden tener la prensa, pero yo no pensé y no pensaría nunca de que esos efectos para mí tenían que ser importantes. Lo importante era el coraje moral con el cual uno de manera independiente, imparcial y fundamentalmente objetiva, hace sus pronunciamientos. Ese pronunciamiento objetivo es lo que nos permite a nosotros ya hacer nuestra tarea de justificación externa con todos los materiales jurídicos que tengamos. Entre nuestros materiales jurídicos están las normas, entre las normas están los principios, reglas, valores, están la jurisprudencia, está la dogmática, está el derecho comparado, está el derecho romano, está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como parte de la dogmática, no nos obliga, pero sí nosotros podemos tomar, por eso es que es importante estudiar lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya lo hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cita en varias oportunidades al Tribunal Europeo, y entonces, si nosotros tenemos toda esa gama de material jurídico, y no solamente eso, porque nosotros también dentro de la argumentación tenemos el contrario censo, los a fortioris, tenemos la reducción al absurdo, etcétera. Miren toda esa gama de conocimientos que nos pueden llevar justamente a que mañana más tarde nosotros hagamos una mejor argumentación, o mejor dicho, una mejor justificación externa. La justificación externa entonces va a servir básicamente en la medida que nosotros demos buenas razones. Las buenas razones es lo que va a permitir que nuestro auditorio, hablando en el sentido de Perelman, nuestro auditorio universal sea el que juzgue y pueda juzgarlo de buena o mala manera. Lo interesante es que tomamos decisiones y hay que tomarlas. Ahora, ante ese tipo de situaciones, que nosotros tengamos que ahora pensar en que efectivamente el sentido era un sentido más mediático que otra cosa, pues estamos en el tiempo de las cavernas, pues entonces, ¿no? Estamos otra vez hablando de argumentación, estamos hablando de motivación, y sin embargo tenemos ahí atrás gente que está resolviendo por solamente levantar la mano, y de eso no se trata. Un Estado constitucional de derecho es un Estado donde se hace motivación y no hay otra manera de resolver nuestros problemas. Si nuestros representantes a nivel de todas las instituciones, Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional, Corte de Congreso de la República, todos hicieran alusión a lo que viene a ser un argumento y por lo tanto motivar por qué deciden tal o cual cosa, podríamos recuperar nuestro Estado constitucional y democrático social de derecho. Pero si no va a suceder eso y vamos a seguir como estamos, pues simple y llanamente nos vamos a quedar en un Estado legal de derecho, legal, porque bueno, son los que a final de cuentas tienen la potestad de decidir finalmente, pero que en el fondo nosotros podríamos establecer las situaciones de diferente manera. Así que los invito a todos y cada uno de ustedes a que haga más bien una motivación diferente, a que se preocupe por la motivación, que es lo más importante para nuestro país y para nuestro Estado constitucional de derecho. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más o algo, y si no la hay, me da mucho gusto haber estado con ustedes. Agradezco la invitación.
y realmente estoy contento de la dirección de nuestra magíster Milagritos Sierra, y además de podernos ver después de tiempo, pero no importa. Aunque no estamos en el COVID, pero estamos en esta situación. Pero muchas gracias por la invitación y por estar presentes todas las personas que nos han acompañado. Muchas gracias, doctor Uriel. Bueno, ciertamente el COVID algo positivo nos ha dejado y es el tema de la virtualidad, que de alguna Ujú. manera nos permite estar conectados y como el día de hoy, tener el honor de contar con su presencia virtualmente. Muchas Pero gracias. doctor Uriel, como siempre, sus ponencias son sumamente brillantes. Ciertamente, pues hay todo el afán de querer conocer más de usted, de su pensamiento, pero será una razón más para invitarlo a una nueva conferencia. Y bueno, Con en mi todo caso, gusto. Con todo gracias. Yo gusto, sé que siempre, Miguel. siempre nos acepta. Usted siempre ha querido contribuir con la academia y no sé cómo, pero siempre se hace un espacio para poder ayudar también a las futuras generaciones a entender estos temas tan complejos y, por supuesto, a fomentar la investigación. Y bueno, en mi calidad de directora ejecutiva del INSIP, me complace expresar nuestro más profundo agradecimiento por esta valiosa participación en esta reciente ponencia, pues sé que aceptar la invitación es complicada con esta agenda tan delicada que usted tiene, pero siempre escucharlo y escuchar sus ponencias tan brillantes y enriquecedoras es para nosotros una gran alegría. Y bueno, ha sido una ponencia bastante esclarecedora, puntos que son tan controvertidos, tan complicados, usted los ha explicado como con manzanitas y creo que todos hemos podido entender y esto es inspirador, ¿no? Para un diálogo profundo y significativo para todos los asistentes que a futuro también van a seguramente seguir invitando y solicitando su presencia. Gracias por estos enfoques innovadores, por este profundo conocimiento, por el enorme esfuerzo que sabemos que es darse un tiempo para poder dedicarnos este espacio y presentar su ponencia y esta contribución que, como siempre, da un alto estándar a la excelencia de futuros eventos. Gracias por poder contar con su presencia el día de hoy. Nuestro presidente del INSIP, el doctor Orestes, no ha podido estar, puesto que está en un grado de abogado y usted sabe que, bueno, la labor apremia y es un momento pues importante. Pero esperamos, doctor Uriel, poder contar con su presencia y participación, como siempre, en futuras actividades del INSIP y del Instituto Zaffaroni. Gracias nuevamente por este invaluable aporte. Y bueno, por hacer de este evento algo memorable. Gracias, doctor Uriel. Muchas gracias a ustedes y hasta luego, hasta una próxima oportunidad, porque realmente yo feliz de poder siempre estar en esta vida académica. Ahora me traslado hacia el lado de la academia de la magistratura porque tengo también en pocos minutos que estar con ellos. Entonces me da mucho gusto poder haber estado compartiendo con ustedes estos momentos. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, doctor Uriel. Muchas gracias a todos los asistentes a esta interesante ponencia sobre la justificación externa de la premisa normativa problemas dictada por el doctor Uriel Terán de Anteras. Muchas gracias a todos. Nos estaremos viendo en un próximo evento y el evento ha concluido. Bendiciones a todos. Hasta Adiós, milagritos, adiós, nos pronto, vemos. doctor Uriel. Hasta pronto.